dan a la tarea de ver por qué está sucediendo esto y encuentran que la homogenicidad en el HLA que tiene el grupo japonés, de hecho, 1 de cada 17 japoneses comparte antigenicidad alélica con HLA clase 1 y clase 2, y es por ello que en Japón la enfermedad de injerto contrahospedero es tan alto asociada a transfusión. Por política del país, ellos irradian todos sus componentes para disminuir esta complicación. En 1996 se establece una correlación de los eventos adversos asociados a la transfusión en el Reino Unido, y es así como se forma el SHOT, el cual hace unos momentos la doctora nos acaba de mencionar, de la trascendencia que tiene este sistema de hemovigilancia en el mundo. Por lo tanto, nosotros conocemos que la indicación de transfundir salva vidas, y ese es el objetivo por el cual nosotros prescribimos una transfusión. Lo que no contábamos es que también está asociado con la muerte. Para ello, 2015, el SHOT hace un análisis de los casos que tienen desde el 2010 hasta el 2015, y ellos encuentran 93 muertes asociadas a transfusión, lo cual llama mucho la atención el enfoque que el día de hoy se da a las guías de práctica clínica, lo cual es una prescripción de un componente debe ser bien analizado porque la transfusión, como conclusión, puede llevarnos a la muerte. Posterior a la publicación de lo que decía la doctora en el 2016 del SHOT, el reporte anual que hacen, ellos dicen, con un sistema tan fortalecido de hemovigilancia, que como las transfusiones están teniendo problemas en errores humanos, inmediatamente publican las guías en el 2018 para corregir esos errores humanos. Es la importancia de darnos cuenta que las reacciones o los eventos adversos se pueden prevenir o corregir, y más ahora que estamos inmersos en un sistema de acreditaciones en donde estamos nosotros responsables de implementar gestión de riesgos. Esto es ir no a la corrección, sino a prevenir el evento. Y entonces en Reino Unido ellos hacen este análisis, y algo que yo quiero hacer notar en este análisis es lo siguiente. Ellos dicen, hay que definir qué paciente requiere la transfusión, pero qué complicaciones va a llevar el acto transfusional. Hay que tener un consentimiento bajo información y explicarle al paciente los eventos adversos posibles a la transfusión. Si realmente está bien indicada esa transfusión, tengo que hacer un requerimiento, tengo que tener una buena muestra, seleccionar el componente idóneo que voy a transfundir a mi paciente, vigilar el acto transfusional, monitorear el paciente después de la transfusión y sobre todo dejar evidencia en expedientes de todas las acciones que acabo de hacer. Simplemente en estas guías con grado de recomendación dicen, la identificación de la muestra y la solicitud puede llevar al 70% de los errores en el acto transfusional, con un grado de evidencia 1C. Para ello, ellos implementan un sistema electrónico en el cual eviten la transcripción de algunos datos, en donde ellos dicen hay que poner nombre completo, pero también un número único de identificación y algo importante, incluir fecha de nacimiento. Entonces, ellos dicen hay que tratar de identificar con un número único e irrepetible. Siguiente punto, y algo que hizo notar la doctora Malagón hace unos momentos, es quien prescribe alguna transfusión debe de tener una licencia que no se puede obtener si no se acreditan 3 cursos anuales y 2 exámenes anuales de competencia para la transcripción para la prescripción de un componente. Si ustedes en el Reino Unido llegan e indican un componente sin esta licencia, pueden tener alguna amonestación y se puede retirar cédulas si ustedes reinciden en este acto. De tal manera que el SHOT nos está enseñando, o el Reino Unido como sistema de hemovigilancia, las implicaciones que lleva la prescripción de un componente sanguíneo, que como vemos pues es algo complejo por allá, que ya tienen muy evidenciado los eventos adversos o las reacciones asociadas a la transfusión. Recordar que cuando nosotros indicamos un componente es una terapia transitoria, pero debe ser un tratamiento personalizado. En medicina, la tendencia mundial es a la terapia individualizada, a no hablar de generalidades porque siempre habrá cosas particulares que hagan que cambie la prescripción de un receptor a otro.
Seleccionar el tipo de componente y la cantidad que voy a suministrar. No se vale decir 3, 8, 5, porque en el momento que yo estoy prescribiendo un componente, es lo que yo estoy viendo en ese momento como requerimiento. Eso no quiere decir que el paciente va a estar en las mismas condiciones a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tomar variables como la edad, la enfermedad de base, los síntomas, etcétera. Algo importante es, en el caso del componente eritrocitario, es que nosotros, al momento de prescribir un componente eritrocitario, tenemos como objetivo, ¿cuál? Incrementar la perfusión de oxígeno. Ese es el objetivo que nosotros queremos. Lo que no sabemos o lo que nos estamos dando cuenta es que la sola transcripción, la sola prescripción de un concentrado eritrocitario tiene efectos inmunomoduladores en el receptor. Y vean ustedes cómo tiene efectos inflamatorios, esto es, puede generar aloinmunización, actividad de neutrófilos relacionados, liberación de interleucinas relacionadas con estímulos del endotelio. ¿Y esto por qué? Por diferentes vías. Esto es por vías Fas ligando, por factor de crecimiento transformante beta o bien moléculas HLA clase 1, clase 2, que nosotros cuando prescribimos un concentrado eritrocitario jamás vemos los linfocitos residuales que tiene ese componente. Nos preocupan los leucocitos totales, pero no sabemos la cantidad de linfocitos que lleva ese componente, de tal manera que ese linfocito que está activo en ese componente puede generar estas alteraciones inmunomoduladoras. Por el otro lado, podemos tener efectos inmunosupresoras, la cual nos asusta más. Esto es, en el grupo de pacientes que son a los que más se les prescribe un concentrado eritrocitario, que es el oncológico, y que per se una quimioterapia puede llevar a un estado de aplasia o neutropenia grave o un paciente posttransplantado en quien de por sí o de base estamos teniendo terapia inmunosupresora y estamos frenando la actividad del linfocito T del receptor, con una sola bolsa de sangre o de concentrado eritrocitario, nosotros podemos generar efectos inmunosupresores mediante liberación de citocinas antiinflamatorias y también de citocinas que van a incrementar la capacidad de apoptosis y también el llamado de macrófagos, neutrófilos, disminución de la actividad de las células NK, así como apoptosis de las células inmunes, en especial de las TH1. Y finalmente, la disregulación de lo que es el linfocito T y falla en la proliferación. Con base a las guías y a las recomendaciones actuales que nosotros tenemos para prescribir un concentrado eritrocitario, la verdad es que no es una tarea fácil hablar de una sola guía. Cada guía está diseñada para el grupo de pacientes que se está estudiando. Esto es, una guía nos la habla la cirugía, el grupo cardiológico, otros son la cirugía operatoria que puede ser electiva o puede ser de urgencia, otro grupo es el grupo hematológico, el oncológico, el pediátrico, el de unidad de cuidados intensivos y el ginecológico. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una revisión sistemática, esto quiere decir que hay diferentes guías de práctica transfusional con base al grupo de pacientes que estamos tratando. De tal manera que un paciente que va a entrar a cirugía cardíaca, ellos dicen con hemoglobina menor de 8, nosotros debemos de prescribir un concentrado eritrocitario. Ojo, todas las prácticas van hacia un concentrado eritrocitario. Nadie, en ninguna guía ustedes van a ver que digan 5 hemoglobina, ponle 3, 4 hemoglobina, ponle 4. En todos hablan que hay que poner un componente y hay que ver el comportamiento 15 minutos después, cómo está haciéndose la distribución del componente y si es necesario administrar el segundo componente, siempre y cuando no tendremos una hemorragia activa. Para eso tendremos un protocolo de transfusión masiva. Esto es en un paciente que no está teniendo una pérdida. De tal manera que ellos dicen, pero para tomar esta decisión, nosotros debemos de conocer el estado de oxemia del paciente. Lo más fácil para todos nosotros es decir saturación de oxígeno. ¿Qué creen? Aquí nos dicen no. Nosotros tenemos que tomar en cuenta déficit de base, oximetría cerebral y los niveles de lactato que se encuentran en el paciente para poder definir si realmente hay una adecuada perfusión tisular. Segundo grupo, el de la cirugía electiva. Cuando yo tengo la posibilidad de conocer a mi paciente por qué tiene una disminución de la hemoglobina, esto es, por pérdidas crónicas, y se trata de una deficiencia de hierro, si tengo el tiempo de preparar a mi paciente suministrando hierro, o si tengo un paciente nefrópata que tiene disminución de eritropoyetina y puedo suministrarlo, darle el tiempo a que recupere la hemoglobina, es muchísimo mejor utilizar estas alternativas que transfundir para programar una cirugía electiva. Entonces hay que utilizar
utilizar otro tipo de mecanismos para corregir la hemoglobina. En el caso de la cirugía electiva, la recomendación es que entren con 8 gramos de hemoglobina. En el caso de la cirugía electiva, pero, ojo, aquí la recomendación es cuando tienen los tan típicos 10 gramos de hemoglobina con los cuales nos peleamos todo el grupo con el grupo de anestesiología. Si no tiene 10, no se opera. La recomendación dice, no hay nivel de recomendación para que yo transfunda con más de 10 de hemoglobina, pero ¿qué crees? Sí puedes tener reacciones adversas y algunas pueden llevarte a la muerte del paciente por el acto transfusional. En el caso del posoperatorio, ¿qué pasa con el paciente después de cirugía? Si yo tengo menos de 7 gramos de hemoglobina, debo de transfundir. Pero si yo tengo 7 grados de hemoglobina y no tengo alteraciones de isquemia o lesiones que me hablan de hipoperfusión cerebral, con 7 hemoglobinas, si yo sé que tiene una hematopoiesis normal y lo puedo ayudar con un poco de hierro o algún otro hematínico, tampoco se recomienda la transfusión si es que el paciente puede recuperar per se su propia hemoglobina. En el paciente oncológico, sobre todo en el caso de los tumores en los cuales, como el cáncer de mama, cervicuterino, cabeza, cuello y demás, estos tumores tan voluminosos y que hacen tanta necrosis del tumor, la necrosis del tumor hace que se asocie con mayor frecuencia a las metástasis y por lo tanto ellos hablan muy categóricamente que sí requieren de un adecuado soporte transfusional, pero además hablan de que tenemos que conocer la perfusión del tumor y para esto nosotros podemos conocer la presión parcial de oxígeno en el tumor y en el cual se dice que si se encuentra por debajo de 2.5 milímetros de mercurio debemos de llevar el acto transfusional para garantizar una mejor perfusión tisular, aunque el tumor se alimente, no importa, pero esto me va a llevar a que tenga una mejor respuesta al tratamiento de quimioterapia. ¿Qué pasa con el grupo de la terapia intensiva y el pediátrico? Para ellos la recomendación es que cuando tenemos niveles de menos de 8 gramos de hemoglobina, tenemos que verificar si el paciente está asociado a ventilación mecánica asistida, si su saturación de oxígeno con bajos niveles de PIB y una suministro